Sol, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un placer poder dirigirnos a ustedes allá en sus hogares o en el lugar donde nos estén sintonizando. Es una bendición poder llegar a través de la palabra de Dios a diferentes lugares, tanto en los hogares, ¿verdad?, como en las oficinas o en los lugares donde pues posiblemente estén trabajando en día domingo. Es una bendición siempre el hecho de vivir y compartir y disfrutar la bendita palabra de Dios. Y este domingo 12 de julio precisamente no es la excepción. Todos nos hemos estado preparando, todos hemos estado sintonizados en Dios, todos hemos estado practicando las disciplinas espirituales que contribuyen para nuestro crecimiento espiritual, a fin de estar preparados en el día a día, en nuestra comunión con Dios y para ser pues instrumentos de bendición también para los demás. Mis amados hermanos, como lo hemos anunciado desde el inicio de este mes de julio, estaremos abordando la temática general de la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana siempre ha sido un tema fundamental en la vida de la iglesia de todos los tiempos y en todo lugar. Y hoy, mis amados hermanos, nos corresponde hablar un poco acerca de la mayordomía del tiempo. Dentro de breves momentos tendremos precisamente el desarrollo de ese precioso tema a la luz de la bendita palabra de Dios. Quiero, mis hermanos, leerles en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, del versículo del 1 al 8, lo siguiente. Dice la Escritura: todo tiene su tiempo
Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto lo leemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Mis queridos hermanos, hoy estaremos abordando, les decía, el tema de la administración del tiempo. Así que en este día domingo, ahí en su casita donde se encuentra mi hermano, hermanita, familia, acomódese en su lugar, busque su lugar preferido, acomódese bien, porque estamos dando inicio a un precioso tiempo de exaltación, de alabanza a nuestro Padre Celestial. Estamos ya iniciando con nuestra adoración que brota de nuestro corazón, que brota de nuestro sentir. Un tiempo en el cual Dios fluirá hacia nosotros. En nuestro corazón Dios llenará nuestra vida a través de su bendita palabra, a través de las alabanzas, a través de la oración. Y necesitamos entonces nosotros estar acomodados lo mejor que sea posible y estar, mis hermanos, atentos a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Bienvenidos a este tiempo de adoración, disfrutémoslo. Y antes de ello, pues iniciemos con este lindo tiempo de oración al Señor. Amoroso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, acá en el cielo como también en nuestro propio corazón. Gracias, Dios. Señor, en este precioso momento venimos ante tu presencia con gozo, con alegría, Señor, sabiendo de que la esperanza en Cristo es la que nos mantiene no simplemente optimistas, sino seguros de que, Señor, la vida es maravillosa en Cristo. Y que hoy, este día domingo, Señor, nosotros lo disfrutaremos a plenitud, especialmente durante este tiempo de adoración, Padre, en comunión con los santos alrededor de diferentes lugares que nos están sintonizando y posteriormente a través, Señor, de las obras que nosotros podemos hacer en tu nombre en beneficio de los demás. Recibe, Señor, esta adoración. Recibe, Señor, esta entrega de nuestro corazón en diferentes formas del servicio cristiano. En el precioso nombre de Jesús te alabamos, Dios, y te damos las gracias en esta preciosa mañana. Amén. Amados hermanos, continuemos disfrutando de este lindo tiempo de adoración. Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Estamos gozosos y contentos de poder alabar el nombre del Señor. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a iniciar este momento elevando una pequeña oración. Padre que estás en los cielos, en esta mañana nos presentamos ante tu presencia, Señor, con el afán, con el deseo de adorarte, Padre, que tú eres el único merecedor de toda alabanza. Te bendecimos, Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho y esperamos que este tiempo sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir que nos acompañen en estas alabanzas, hermanos. Los cielos proclaman
enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé encontrarme, la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Señor, pertenezco, Señor, pertenezco, Señor, te pertenezco, Señor. Pertenecemos a ti. Solo a ti, Señor. A ti, Señor, solamente a ti. El alfa y la omega, el principio y el
Padre, en esta mañana. Gracias, Padre, por lo bueno que tú has sido con todos nosotros. Gracias, Padre, porque has demostrado tu amor. Gracias, Padre, porque nos has sostenido. No podemos hacer nada más que agradecerte, Señor. Porque no merecemos tanta gracia, tanta misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano nos ha sostenido. Nos has guardado, Señor, en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor. Te agradecemos infinitamente, Padre. Adoramos tu santo nombre, te bendecimos. Vamos a cantar una vez más. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, hermanas y hermanos. Es un privilegio estar esta mañana con ustedes a través de este medio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacerlo a través de este medio. Y esta mañana vamos a estar meditando en la palabra de Dios y reflexionando acerca de un tema de especial importancia en el tiempo que estamos viviendo. Hemos titulado este tiempo La administración del tiempo disponible. Y para esto vamos a enfocarnos en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Había enviado yo una estimulación a que leyeran el capítulo 5 de Efesios, especialmente en sus versículos del 1 al 17, pero esta mañana vamos a hacer especial énfasis en algunos versículos. Y Efesios 5, 15 al 16 dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oremos un momento. Amante Dios, que estás en gloria, esta mañana estamos dándote infinitas gracias por la bendición que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia y en medio de el espíritu que la adoración nos ha dejado, queremos, Padre Santo, alabar, glorificar tu nombre también a través de nuestra atención a tu palabra. Permite que seas tú quien hable a nuestros oídos y que cada hermano y hermana, cada persona que pueda ver este tiempo de meditación pueda escuchar a través de tu Espíritu Santo lo que tú debes, lo que tú quieres que escuche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sugerí que tuvieran a mano un pedazo de papel. Y si tiene usted a la mano su pedazo de papel y su lapicero, yo quiero pedirle que haga lo siguiente. Tome el pedazo de papel y haga un círculo como este. Habiendo hecho ese círculo, quisiera que en ese círculo hiciera unas marcaciones como esta. Esto es en el sentido de las agujas del reloj, el 12, el 3, el 6 y el 9. El 12, el 3, el 6 y el 9. Luego me gustaría que pusieran una flecha pequeña hacia el 3 y una flecha más grande hacia el 12, que estaríamos hablando de las agujas del reloj. Una flecha pequeña que nos da hacia las 3, la que nos marca la hora, y una flecha larga que hacia el 12 que nos marca los minutos. Estaríamos hablando de las 3 en punto. Yo elegí esta hora porque, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos narra, esto para el horario judío era la hora novena, y ese fue justamente el tiempo en el que el Señor Jesús fue crucificado, pero solo por una referencia y un recordatorio adicional. Si logró hacer ya esta figura, quisiera que le diera vuelta a la hoja
y en la parte de atrás de esa hoja escribiera lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. La intención de que usted tenga este pequeño recordatorio es afirmar en nuestra mente el consejo de la palabra del Señor. Y vamos a hacer una reflexión acerca de lo que el capítulo 5 de Efesios contiene. Y efectivamente el capítulo 5 es un poco más amplio que estos versículos que hemos visto. Pero déjenme comentarles lo siguiente. Los versículos del capítulo 5, del 1 al 14, tienen un contenido en donde se describe, el apóstol Pablo describe aquellas acciones, aquellas actitudes, aquellas características de vida, las que agradan a Dios y las que desagradan a Dios. De alguna manera, esta porción bíblica nos va guiando a identificar qué podríamos decir nosotros qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Luego, en los versículos específicamente 15 al 16, el apóstol Pablo escribe una recomendación, y el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios con un espíritu muy paternal. La iglesia de Éfeso fue la primera iglesia que fundó el apóstol Pablo, y por eso tenía especial aprecio por ellos. Pero él ha continuado su ministerio y escribe desde otro lugar, y les escribe como que si fuesen sus hijos. Él está preocupado por la iglesia. Y en Efesios 15:16 hace una reflexión cuidadosa y dice: mirad pues con diligencia. Esta característica, mirad pues con diligencia, es algo que vamos a reflexionar a lo largo de este mensaje, porque es ahí en donde está el centro de la reflexión que el apóstol Pablo hace en su exhortación. Y luego en el verso 17 da una explicación de por qué hacer esto. Y dice: porque los días son malos. Y entonces, al continuar la reflexión sobre lo que este pasaje dice, nos encontramos con que el apóstol Pablo recomienda no ser insensatos, es decir, no ser desatendidos, no ser descuidados, sino al contrario, entendidos de la voluntad de Dios. Luego recomienda no embriagarse, porque esto trae disolución, porque esto entorpece la mente, pero dice como complemento de esto, la consecuencia lógica, ser sobrios en lugar de eso. Y él dice justamente lo que nosotros vemos ahora en los grupos. Gracias a Dios por los grupos donde participamos con los hermanos, que estamos hablando con salmos, con alabanzas. Los hermanos están comunicando un mensaje, un salmo, una alabanza con la cual están haciendo sentir su identificación con el Señor, pero también ese sentido de comunidad que podemos tener como iglesia. Así que vamos a ir progresando en este contenido, y quisiera que reflexionáramos en este momento sobre el versículo 15. Mirad pues con diligencia. La palabra diligencia es una palabra que tiene una connotación muy significativa para el pueblo de Dios. Desde tiempo muy atrás, el pueblo de Dios tenía una estimulación a considerar las actitudes con diligencia. Y cuando nosotros vamos a el libro de Proverbios, en el capítulo 10, el versículo 4, encontramos una aplicación de este versículo de la siguiente manera. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay una palabra opuesta a la diligencia, que es la negligencia. Y el efecto de una y otra se marca en quien lo aplica y lo vive. Por ejemplo, las personas que son diligentes tienen un resultado, y los que son negligentes tienen otro. Y naturalmente, ¿cuál es el resultado que nosotros queremos? ¿Y cuál es el que Dios nos exhorta a tener? El del diligente. Luego vemos una aplicación más de esta palabra en Mateo capítulo 2 versículo 8, y aquí hay un relato de cuando
sabios del oriente llegan a Herodes buscando a dónde ha nacido el rey Jesús, y Herodes no lo sabe, pero entonces les dice a ellos lo siguiente: y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. La estimulación que Herodes hace a los sabios de Oriente es a que busquen con diligencia, porque sabe que si lo hacen así van a obtener el resultado. Naturalmente, el propósito de Herodes en este caso es perverso, porque él lo que quiere es destruir a ese rey que ha nacido. Pero sabe que el actuar con diligencia tiene un efecto significativo. Y luego vemos una aplicación más positiva en Lucas capítulo 1, verso 3. Y aquí el evangelista Lucas está escribiendo y diciendo la manera como construye él este evangelio. Y dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El evangelista Lucas identifica que buscar con diligencia lo que ha acontecido le va a permitir un enriquecimiento en el conocimiento de los sucesos de la vida del Señor Jesús, para poderlos presentar en este estudio que él está haciendo para Teófilo y que para nuestros días es el Evangelio según San Lucas. Entonces, en estos 3 versos encontramos cómo la palabra diligencia, como actitud, como una característica, como una distinción de la persona, es significativa. Y es interesante porque los principios divinos funcionan a quien los aplica. Vean ustedes que en estos 3 versos encontramos 3 posiciones distintas. Herodes con un propósito negativo, Lucas con un propósito positivo, y Proverbios con un propósito intermedio. Si lo tomas, te produce un resultado; si no lo tomas, te produce otro. Entonces, el apóstol Pablo está consciente de esta característica, y es que cuando el Señor diseñó lo que diseñó, creó lo que creó, lo hizo independientemente de quién lo utilizara. Dice la palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y así también la lluvia. Y miren ustedes, hay una ley de la naturaleza que la conocemos como la ley de la gravedad, que si yo tiro una manzana para arriba, la manzana va a caer. Y ese es un establecimiento de la instrucción divina de Dios. Y pasa si lo hago en la iglesia, y pasa si lo hago afuera. Es interesante. Entonces, lo que debemos de tener claro es esto: la diferencia que hay entre quien aplica los propósitos divinos con un buen propósito y quien no, está en el resultado final. Y por eso es importante que nosotros conozcamos el propósito de Dios. Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 28, 19, 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí una identificación. Y luego en el libro de Marcos, en el capítulo 14, los versos del 15 al 16, encontramos una nueva instrucción acerca de esto, y dice: y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon ahí la Pascua. Creo que tengo una identificación de un pasaje distinto aquí. Entonces, el propósito lo vemos ahí: ir y hacer exactamente aquello que el Señor manda. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo que el apóstol Pablo está diciendo, mirad pues con diligencia, estamos hablando de un propósito divino. Pero vean ustedes esto: nuestro tema es administrar el tiempo disponible. Y la palabra diligencia lo que imprime a nuestra característica es qué es lo que debemos hacer. Y la palabra administración es una palabra que la utilizamos nosotros con mucha frecuencia, pero la palabra administración tiene
una connotación interesante. Para los estudiosos de las teorías, la administración tiene unas características, un proceso, es un proceso que implica planificar, organizar, integrar, supervisar, dirigir. Es decir, los que hacen el ejercicio de la mayordomía, como lo planteó el hermano pastor el domingo anterior, están diciendo algo acerca de lo que hay que hacer, y los que administran, para poder administrar, tienen que saber cuál es el propósito de lo que van a hacer, cómo organizar lo que van a hacer, cómo ver que esté funcionando lo que se proponen lograr. Para nosotros entonces es muy significativo conocer el propósito de Dios, para que cuando nosotros hacemos la aplicación de sus principios nos vamos a encontrar con aquello que es lo que Dios quiere. Y quiero entonces esta mañana compartir con ustedes 3 elementos que son esenciales para poder conducirse con diligencia. Estos 3 elementos son tener una visión, tener un enfoque y ser perseverante. Veamos cómo estos 3 elementos se manifiestan a lo largo de la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. La visión. En Juan 3:16, nosotros tenemos por conocido este pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sentido por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra era justamente para crear esta condición. ¿En quién podían creer para tener vida eterna si Él venía y no cumplía esa misión? Entonces, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, cuando se encarnó, cuando se despojó de su condición de Dios y tomó nuestra naturaleza humana, se encarnó, Él lo que estaba haciendo era precisamente identificando la misión de Dios, que era reconciliar al mundo, y Él era el recurso para hacerlo, el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús inicia su caminar, y miren ustedes lo interesante, porque sucede que en la tradición judía, los judíos llevaban por primera vez al templo a los niños cuando cumplían 12 años. Y la razón por la que los llevaban en ese tiempo era porque se identificaba que en ese tiempo era el momento en el cual una persona estaba ya en condición de asumir responsabilidad. Y sucede que Jesús es llevado al templo por sus padres. Su padre José era un carpintero, él hacía esos quehaceres, y la tradición también de los judíos era que los padres eran responsables de enseñar a los hijos varones su oficio, de tal manera que ellos tuvieran cómo desenvolverse en la sociedad como una actividad laboral. Y Jesús va al templo con sus padres, y cuando terminan la visita tradicional todos empiezan a regresar. Era un peregrinaje que hacían desde donde vivían hasta Jerusalén, y van de regreso, y cuando ya llevan 2 días de camino, José y María dicen: ¿y dónde está Jesús? Porque ya después de 2 días puede ser que andaba con los demás niños y sus familiares y demás, pero ya después de 2 días no puede ser que... Entonces lo buscaron, no lo encontraron, y regresaron al templo, y cuando regresaron lo encontraron. Y miren lo que dice en Lucas 2:49, cuando los padres de Jesús lo encuentran y le preguntan que por qué se quedó ahí, por qué no se fue con ellos, que lo andaban buscando, Él les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor Jesús estaba enfocado en aquello que era lo que tenía que hacer. Efectivamente era un hijo. Efectivamente, como dice la palabra, que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, pero sabía lo que tenía que hacer. Estaba enfocado en su propósito. Él tenía una visión, que era ser ese recurso a través del cual la gente pudiera ser reconciliada con Dios, y a lo largo del camino estaba enfocada. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. El enfoque. Y luego, cuando nosotros nos vamos a el libro de Lucas,
en el capítulo 9, 22, encontramos algo interesante. Jesús le explica a sus discípulos qué es lo que está por delante. Y les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Era Jesús. Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Él nuevamente afirma esto en Lucas 17, 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El Señor Jesús estaba consciente de esa visión que tenía, se mantenía enfocado, pero también sabía que en el camino habían situaciones muy difíciles que enfrentar. Pero Él fue perseverante. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de esa característica que iba a encontrar con la generación, dice, desechado, Él se mantuvo. O sea, fue perseverante. Vemos entonces que Jesús tenía una visión, estaba enfocado y era perseverante. Ahora bien, cuando nosotros vamos a nuestro capítulo de estudio en el libro de Efesios, encontramos en el capítulo 5 y el versículo 1, que el apóstol Pablo está en su ejercicio pastoral como un padre guiando a la iglesia, les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros imitamos a alguien o a algo, lo que estamos tratando es que tener esas mismas características, esas mismas cualidades, de tal manera que podamos vernos como tales. Eso implica tener la misma forma de pensar, las mismas aspiraciones. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, les está estimulando a que tengan la misma visión que el Señor Jesús tenía. Y Pablo osadamente en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice con acierto, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ser imitador de Cristo significaba tener esa visión que Cristo tenía y que de hecho fue lo que Él vino a hacer, lo que Él vino a enseñar y lo que Él ejecutó. El apóstol Pablo entonces, cuando se identifica como imitador de Cristo, se está definiendo como quien tiene la misma visión de Él. El apóstol Pablo, ya hemos mencionado que realizaba muchos viajes y en uno de esos viajes él va a Macedonia y encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 18, los versos del 3 al 5, que él en el viaje se encuentra con unas personas. Y él llega a un lugar en donde no conoce mayor cosa, pero producto de este viaje se encuentra con estas personas. Y dice el versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El apóstol Pablo, como un judío, y que él era uno de los judíos con características más acendradas, porque él no había sido de los judíos que en la etapa en que los judíos salieron de Jerusalén y de su tierra, se mezclaron con otras tribus, sino que él se mantuvo, su familia se mantuvo en la característica y por eso identificaba perfectamente a qué tribu pertenecía. Pues dentro de esa tradición también aprendió a hacer el oficio de su padre,
tenía un oficio con el trabajar y el oficio era hacer tiendas. En ese tiempo, hacer tiendas era muy significativo porque la gente era muy nómada, viajaban de un lugar a otro, se detenían en el desierto, caminaban por los diferentes caminos, la permanencia en hoteles era riesgosa, se aglutinaban en caravanas y entonces usaban mucho las tiendas o las carpas, como nosotros los conocemos, tiendas de campaña, y eso era parte de lo que Pablo hacía. Entonces Pablo va en este viaje y se queda con unas personas que conoció que hacían eso, y como él también lo hacía, se puso a trabajar con ellos. Pero él todos los días de reposo, iba a enseñar. Pero más tarde, él dice en el versículo 3, ya estaba entregado por completo a la enseñanza. ¿Qué es lo que quiero señalar de esto? Pablo iba a Macedonia con un propósito: predicar la palabra. Era la visión que el Señor Jesús había comunicado, la visión. Pero Pablo en el camino se pone a hacer carpas, pero no se puso a hacer esto por los beneficios que eso le generaría, sino que lo utilizó como un medio para hacer el cumplimiento de su misión, porque él tenía claramente enfocada su mirada en lograr la visión para la cual iba. El enfoque entonces en Pablo dentro de esa visión está clarísimo, y él algunas cosas hace en el camino, pero no lo distraen de su interés principal, el enfoque. Luego vemos en Filipenses, en el capítulo 3, en los versos del 12 al 14, que dice de la siguiente manera: dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí ha dado una evidencia de cuál es la actitud con la cual está desarrollando su labor ahora. Él dice prosigo, y al decir prosigo está hablando justamente de esa perseverancia. Él sabe que en el camino hay dificultades, él sabe que en el camino hay distractores, él sabe que en el camino hay circunstancias que pueden guiarlo o desviarlo, pero él mantiene el enfoque en la visión para la cual está propuesto y es perseverante. Entonces, la visión, el enfoque y la perseverancia siguen vigentes en el apóstol Pablo, que nos ha invitado y exhortado a ser imitadores de él, así como él es imitador de Cristo. Entonces, ¿cuál es la circunstancia de nosotros? Ya hemos revisado el capítulo 28 de Mateo, en los versos del 19 al 20, y recordándolo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la visión que trasladó el Señor Jesús a sus discípulos. Y esa es la responsabilidad que tomó la iglesia. Y esa es el ejercicio que trajo al apóstol Pablo enseñando a los gentiles a los que fue enviado, y trasladó todo ese imitar de Cristo hasta nuestros días. Para nosotros, hermanos, esta es entonces la visión vigente. Cuando vemos en el libro de Gálatas, el capítulo 5 y los versos del 16, versos 16 y 17, el pasaje puede ser de interés hasta el 24, pero enfocándonos en este momento solo en el 16 y 17, dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo
enseñando a la iglesia, le comunica la posibilidad de que pueda encontrar esos distractores que la carne le va a plantear. Esos estímulos que nuestra carne nos va a hacer sentir y que nos llevan a buscar aquello que está en contra de lo que el Espíritu quiere. Y lo que el Espíritu quiere es hacer las cosas que agradan a Dios, pero la carne se opone a eso. Nosotros tenemos que estar conscientes de que ese es un cuidado constante que debemos de tener. Hasta qué punto nuestra carne está guiando nuestra vida y hasta qué punto nuestro espíritu está guiando nuestra vida. Y lo que el apóstol Pablo está estimulando en nosotros acá es que nosotros nos mantengamos enfocados dentro de esa visión, cuya forma de hacerlo es llevando la vida de la manera como agrada a Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino satisfaciendo al espíritu. Y de esa manera nosotros logramos mantener el enfoque de lo que nos interesa, no distrayéndonos, sino enfocándonos. Y es muy susceptible nuestra vida de ser distraídos. Hoy día que estamos en estas etapas en las que hemos alterado de manera significativa toda nuestra rutina, personas que tenían un horario muy significativo de trabajo, ahora no solo no tienen el horario de trabajo, sino que eventualmente tampoco tienen el trabajo. Personas que tenían una rutina de asistencia a determinadas actividades lo han alterado, y formas como no se acostumbraban a hacer las cosas ahora se están haciendo, y eso puede traer algunos distractores o puede desenfocarnos de nuestra visión. El apóstol Pablo nos da el consejo: hay que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne para estar enfocados. El libro de Apocalipsis tiene una instrucción que el Señor Jesús da a las iglesias. Y cuando vemos en el capítulo 2 de Apocalipsis y el verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este pasaje nos hace una referencia de manera similar a la experiencia que el Señor Jesús estaba teniendo cuando Él anticipaba cómo iba a ser su vida en los siguientes días. Él estaba identificando que le esperaban días de mucho sufrimiento, de mucho martirio hasta la muerte, pero Él se mantuvo en ese camino. Luego, como hemos visto en la conducta del apóstol Pablo, que nos muestra una forma, una actitud en la cual se hace esa imitación de Cristo, él dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco. Así, en este pasaje, el mensaje a la iglesia es ser fiel hasta la muerte, es decir, perseverar. Entonces, identificado el propósito de Dios que está en nuestra visión, que es hacer discípulos, que es compartir la palabra, que es vivir la palabra, y enfocados en lo que agrada a Dios y lo que el Espíritu busca en Dios y no lo que la carne busca, preservarnos fieles hasta la muerte. Esta es una forma de describir nuestra conducta de manera diligente. Ahora, quiero hacer énfasis en algo. De manera regular, nosotros tenemos recursos que administrar. El pastor Pedro nos predicaba el domingo pasado sobre la administración de los recursos de una manera general. Y él decía que hay algunas actitudes que hay que tener. Él decía: hay que escuchar, hay que hacer, hay que obedecer. Y esas características son significativas para la administración de los recursos. Pero dentro de todas las características de administración de recursos, él hizo énfasis en las finanzas y recomendó hacer un presupuesto. ¿Y cuál era el propósito de ese presupuesto? El propósito del presupuesto es saber
cuánto tenemos, en qué lo estamos usando y si lo estamos usando en lo que lo debiéramos usar. En medio de la limitación de recursos es cuando más urgente es asegurarse de que los recursos se invierten en lo que se deben invertir. ¿Saben ustedes que muchas personas piensan que los que tienen mucho son los que deben administrar? Los que tienen muy poco, ¿para qué van a administrar? Y es exactamente a la inversa. La palabra dice que el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho. Es ahí en lo poco en donde hay que aprender, pero cuando menos se tiene es cuando más hay que asegurar una buena administración. Y saben que el equivalente del presupuesto en el dinero para el tiempo es el establecimiento de un horario. Si usted tiene un horario, usted puede saber en qué está utilizando su tiempo. Si usted no tiene un horario, usted no va a saber en qué está utilizando su tiempo. Si usted se levanta cuando los ojos se abran y si usted se acuesta cuando los ojos se cierren, probablemente no sepa ni a qué hora se acostó ni a qué hora se levantó. Probablemente no sepa en qué utilizó el tiempo. Y podría ser que estuviéramos nosotros no conscientes de cuál es la disponibilidad de tiempo que tenemos. Pero déjeme decirle, el día de ayer decía aquel canto, ya pasó. Mañana quizá no vendrá. Lo que sabemos es hoy. Y hoy es 24 horas. Y cada hora tiene 60 minutos, lo cual indica que son 1440 minutos. Y si cada minuto tiene 60 segundos, eso indica que hay un poco más de 86,000 segundos en un día. Cuando empieza el día, empezamos con nuestra cuenta. Cada día se nos otorga esa disponibilidad. Tiene 24 horas, 1440 minutos, más de 86,000 segundos. Cuando termina el día, la pregunta es, ¿cómo utilizó ese recurso que se le dio? ¿Y saben ustedes cuál es la característica particular del tiempo? La característica particular del tiempo es que solo se puede utilizar en el día, como sucedía con el maná. El maná, el pueblo de Israel lo recogía y lo usaba en ese día. No podía guardarlo para mañana y no servía el de ayer. Así es el tiempo. Entonces, para nosotros, hermanos, asegurarnos de que estamos utilizando adecuadamente el tiempo es tener un horario. Saber en qué estamos utilizando nuestro tiempo y saber si en ese tiempo estamos incorporando cuidadosamente las disciplinas espirituales. Dentro del discipulado que hemos seguido aquí en la iglesia, ustedes recordarán, especialmente quienes llevaron el discipulado, que establecimos una plantilla en donde identificábamos cuál era el tiempo que dedicaríamos a cada una de las disciplinas espirituales, a la oración, a la lectura de la palabra, a la oración y el ayuno, al congregarnos, al compartir. ¿Cuál es el tiempo que tenemos? Y gracias a Dios en este tiempo hemos tenido una mayor identificación con la disciplina de la oración y el ayuno. ¿Cuándo es que estamos ayunando? ¿Cuándo es que estamos leyendo la palabra? ¿Cuándo es que estamos tomando tiempo para orar? Y eso nos permite saber del tiempo que tengo, cuánto estoy dedicando para. Si el enfoque nuestro es nuestra relación con Dios, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos utilizando para ese propósito? Que el Señor nos ayude en este caminar y que seamos buenos administradores del tiempo, conscientes de que día a día, mientras tenemos vida y cada vez que abrimos nuestros ojos y tenemos vida, tenemos nuevamente esa cuota disponible de las 24 horas. Conforme nos ha guiado el pastor recientemente, vamos a tomar un tiempo de oración por 3 propósitos esenciales. El primero, que Dios nos ayude a vivir diligentemente en todas las áreas de nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida física, nuestra vida laboral, nuestra vida como estudiantes, según el momento que cada uno esté viviendo. Según el momento que cada uno esté viviendo, conscientes de que los niños ahora tienen que estudiar en casa y tienen que destinar tiempo. Los jóvenes tienen que estudiar en casa y tienen que dedicar tiempo. Necesitamos esa conducta diligente en todas las áreas de nuestra vida. 2, que nos ayude a ser sabios en el uso del tiempo. Y 3, que en medio de esta pandemia
aprovechemos el tiempo desarrollando nuestra fe y compartiendo nuestra fe. Oremos. Amantísimo Dios, esta mañana nos has bendecido con una exhortación de tu palabra en cuanto a la importancia de administrar nuestro tiempo. Tú sabes que en muchas oportunidades no tenemos una conducta suficientemente diligente en el uso de nuestro tiempo. Queremos esta mañana pedirte que a cada hermana, a cada hermano que puede estar escuchando, que puede estar viendo esta transmisión, pero quienes quizá lo harán después, o con quienes podamos compartir, o a quienes podamos estimular en esto, que nos ayudes, Padre Santo, a vivir diligentemente en todas las áreas de nuestra vida. Queremos también pedirte que nos des sabiduría para poder hacer buen uso de nuestro tiempo disponible. A veces, Padre Santo, somos descuidados y nos olvidamos de que nos has dado una cuota de tiempo de la cual somos responsables de administrarlo y que debemos de rendir cuenta sobre esto. Ayúdanos a construir esa forma de vigilar nuestro tiempo de tal manera que aseguremos estar claros de la visión, del propósito tuyo, enfocados en esto y ser perseverantes. Finalmente, Padre, estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo en el que una enfermedad ha venido a demostrar que somos impotentes. No importa el desarrollo que como país, el desarrollo que como persona tengamos, has demostrado que tu mano poderosa es la única que tiene el control. Y nosotros queremos pedirte que afirmes en nosotros la convicción de fe de que tú no has sido sorprendido por esta enfermedad, que tú no has sido sorprendido ni por esta plaga, ni por esta epidemia, ni por ninguna plaga, ni por nada que pueda venir en el futuro. Tú sabes lo que está sucediendo y tú estás en control. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción, a afirmar esa convicción. Ayúdanos en este tiempo de pandemia a ser prudentes en nuestro actuar conforme a la instrucción que hemos recibido para protegernos, pero también, Padre Santo, dispuestos a confiar en ti y a aceptar tu voluntad y a compartir con otros nuestra convicción de que tú estás en control. Permite, Padre Santo, entonces, que aprovechemos bien el tiempo, reconociendo que los días son malos, no por la pandemia, no por la escasez financiera, no por la escasez de trabajo, son malos porque pretenden distraernos de nuestra visión, de nuestro enfoque y de nuestra perseverancia. Y porque esto no empezó con esta pandemia, porque esto viene desde el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió a los Efesios y porque estará hasta que tú vengas otra vez. Ayúdanos entonces a tener esta convicción de fe, a ser diligentes y a ser sabios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Entonemos juntos los himnos Cerca más cerca y A solas al huerto yo voy. Cerca
Señor,
exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración